Esta pieza la vamos a tejer con estambre delgado en color rosa mexicano, un gancho del número 2.5 y una donita, gomita, liga, no sé cómo la conozcan, de 3 centímetros de diámetro. Vamos a tejer sobre ella 5 cadenas para iniciar. Cargo 2 veces el gancho y voy a tejer un macizo largo que se cierra en 4 partes o en 4 pasos. Una cadena de separación, cargo 2 veces el gancho, cierro el primer punto y después de 2 en 2 los restantes. Una cadena y repito el punto anterior. Una cadena y repito el punto anterior hasta tener 32 macizos largos en total, separados por una cadena cada uno. Vamos a cerrar la vuelta en la cuarta cadena de las 5 que tejimos al inicio. Después pasamos al primer espacio entre el primer punto y el segundo y hacemos un punto deslizado. Después 4 cadenas y en ese mismo espacio un macizo. Estos, recuerden, los cerramos en 3 pasos. Una cadena y repito en el siguiente espacio un macizo, una cadena y nuevamente un macizo. En cada espacio entre un punto y otro, debajo de cada cadena que tejimos en la vuelta anterior, vamos a tejer esta V, un macizo, una cadena, un macizo en el mismo lugar, y después de esa V una cadena. Pasamos al siguiente espacio, entonces es un macizo, una cadena y nuevamente un macizo. Aquí ya hice la V y tengo que hacer una cadena terminando ese punto. Pasamos al siguiente espacio, tejo la V y una cadena. Paso al siguiente espacio, tejo la V y una cadena, y así hasta terminar la vuelta. Cerramos esta segunda vuelta en la tercera cadena de las 4 que tejimos al inicio. Vamos a hacer un punto deslizado entre el primero y el segundo de los puntos de la vuelta anterior, 3 cadenas, y en ese mismo espacio vamos a tejer 2 macizos que con las 3 cadenas de inicio suman 3 puntos juntos en el mismo espacio, y vamos a repetir esto, 3 macizos juntos en cada espacio de la vuelta anterior, o sea, debajo de cada cadena que tejimos, hasta terminar la vuelta. Es 1, 2 y 3 macizos en el mismo espacio. Paso al siguiente espacio y otra vez 1, 2 y 3 macizos, y así hasta terminar. Terminamos de tejer en color rosa. Nos deben quedar en esta vuelta 192 puntos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera y cambiamos de color. En este caso va a ser estambre del mismo grueso que el color de rosa, en blanco. Con el mismo gancho vamos a tejer una vuelta de medio punto, un punto en cada punto hasta terminar. Hacemos una cadena. En esta segunda vuelta vamos a tejer 24 medios puntos.
Cargo mi gancho, volteo el tejido y busco el punto número 5. Saco un punto de ahí y tejo un macizo. Regreso por el derecho y nuevamente 24 medios puntos. Cargo mi gancho, volteo el tejido por el revés y a partir de la unión vuelvo a contar 5 puntos. En ese punto número 5 saco un punto y hago un macizo. Regreso a la parte del derecho y hago 24 medios puntos. Volteo el tejido, hago un macizo en el punto número 5 de los 24 que tejí. Volteo el tejido al derecho nuevamente y continúo repitiendo los 24 medios puntos hasta terminar la vuelta con 8 espacios como estos. Aquí ya tejí 7 motivos o espacios. Hice los últimos 24 medios puntos. Cargo el gancho, volteo el tejido en el punto número 5. Tejo el macizo y hago un punto deslizado en el primer punto de esta vuelta. Aquí hay que cortar el hilo y ocultar el sobrante con una aguja lanera. Ahora vamos a ubicar, doblando a la mitad cada motivo o contando los 2 puntos centrales. Y ahí tejo 2 medios puntos, uno en cada punto. Después voy a hacer 2 cadenas, paso al siguiente espacio o al siguiente motivo y tejo 2 medios puntos en los 2 puntos centrales. 2 cadenas, paso al siguiente motivo y tejo 2 medios puntos en los 2 puntos centrales y así hasta terminar la vuelta. Cerramos la vuelta haciendo un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Terminamos de tejer en color blanco y retomamos el color rosa. Vamos a procurar ubicar el espacio entre 2 motivos y más o menos en el centro colocamos el estambre. Ahora vamos a tejer del otro lado de la donita entre un punto y otro. Fijé el estambre, hago una cadena y un medio punto. Después, en el siguiente espacio entre un punto y otro, cargo el gancho, saco un punto y cierro los 3 puntos juntos. Este es un medio punto alto. En el siguiente espacio voy a hacer una vareta, que esa la cierro en 2. Y después, en el siguiente espacio voy a hacer un macizo. Este lo cerramos en 3. Ahora 9 macizos más, entre punto y punto cada uno. Ahora voy a hacer una vareta. En el siguiente espacio un medio punto alto y en el siguiente espacio un medio punto.
Esta vuelta la tejimos por el derecho, vamos a hacer una cadena, volteamos el tejido y ahora por el revés vamos a repetir los mismos puntos. Un medio punto alto, una vareta, 10 macizos, uno en cada punto, y termino con una vareta, un medio punto alto y un medio punto. Hago una cadena, volteo el tejido, paso el primer punto sin tejer y en el siguiente hago medio punto, después un medio punto alto, una vareta, 3 macizos, uno en cada punto, dos cadenas, 2 medios puntos, uno en cada punto, 2 cadenas, 3 macizos, uno en cada punto, una vareta, un medio punto alto y un punto deslizado. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanita. Terminamos de tejer este vestido. Si ya lo quisieran usar así, tiene bonita caída y buen cuerpo. Ya nada más es por la parte de abajo colocar el salero. Pero para la muestra, cada uno de los gajos o de los motivos los vamos a voltear hacia arriba. Ahora colocamos el salero. Y para decorar solamente colocamos un moñito en la cintura de listón blanco como de 1 centímetro de ancho y una florecita al color del estambre que tejimos. Les muestro cómo se ve en otros tonos. Nos vemos en el siguiente video.